verdaderos adoradores. Eso es lo que tenemos que procurar ser nosotros, verdaderos adoradores. No sé si han escuchado ese término alguna vez. Es adorar. No se refieren a Beatriz, obviamente, pero decimos es adorable. A veces lo referimos a un bebé, a un niño inocente, incluso alguna mascota cuando es pequeñita, cuando es cachorrito. ¡Ay, es adorable! ¿Por qué decimos eso nosotros? Porque se despierta en alguna manera aquella inocencia, una de las esencias básicas del hombre, de la constitución del mismo hombre, y es que somos seres adoradores. Fuimos creados para adorar, para la alabanza y la gloria de Dios. Es más, todos adoran algo. No hay una persona en el mundo que no adore algo. Así sea levantarse en la mañana y mirar a esa persona que aparece detrás de un vidrio, hacerle un guiño y decir qué bien que te ves. Le llamamos espejo a esa cosa. Hay gente que le gusta adorar su propia imagen. En Juan capítulo 4 dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es del corazón mismo de Dios en su eternidad y magnificencia el buscar verdaderos adoradores. ¿Dónde busca esos adoradores? Lo busca aquí entre los hombres. Especialmente Él quiere verdaderos adoradores entre aquellos que proclaman su fe, entre aquellos que invocan su nombre. Dice el Salmo 148, no será nuestro texto, pero dice así. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde el cielo, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejerza su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes también, las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Alaben a Jehová, alaben al Señor. ¿Quiénes? Todos. Los seres, las bestias, lo creado, todo debe exaltar a Dios porque fueron creados justamente para estas cosas. Entonces, es fácil encontrar, aún en el mundo incrédulo, una disposición innata a adorar algo, un objeto, una idea, una persona. Hay gente que adora cantantes, jugadores de fútbol. Y, ¡ay, viene el autógrafo! No sé qué más, se inclinan a este y a aquellos. Una idea, una ideología. Hay gente que da su vida por una ideología. Eso es adoración, pero es parte de la esencia del mismo hombre, tal necesidad. Y toda su vida se queda condicionada
al objeto de su adoración, sus energías, sus fuerzas, sus pensamientos, sus emociones, todo eso queda condicionado a ello. Incluso la comodidad llega a ser objeto de adoración también, porque el hombre a veces vive enfrascado en sus asuntos, en aquello que puede lograr para mejorar su comodidad, nada más. El entretenimiento. El hombre es no un ser adorable, sino un adorador de algo, por su propia esencia. Es más, cuando leemos Romanos capítulo 2, vemos al hombre adorando, lejos de Dios, adorando a la criatura más que a su creador, adorando las cosas que puede tocar más que a Dios, envaneciéndose en sus propios razonamientos. Por eso la palabra de Dios, y ahí es donde vamos a centrarnos en esta mañana, es el deseo del corazón de Dios de encontrar verdaderos adoradores, lo cual indica que existen tipos de adoración que no son verdaderas. Y vamos a ver que existen tipos de adoración de aquellos que proclaman el nombre de Dios, que no necesariamente son adoraciones verdaderas. Dios busca verdaderos adoradores. Vamos a ver nuestro texto en Juan, capítulo 4. Vamos a ir yendo a Juan capítulo 4. Y creo que esto es un punto muy importante para la vida de nosotros, de todos aquellos que en alguna manera queremos acercarnos a Dios, queremos agradar a Dios. Si un pasaje de la Escritura nos dice explícitamente, Dios está buscando esto, ¿será importante para nuestras vidas? ¿Será un asunto a tener en cuenta y revisar minuciosamente qué está sucediendo en nosotros en ese aspecto de nuestra vida? Es más, podría decirle que la esencia básica del cristianismo pasa por la adoración. No tanto por la apariencia, no tanto por las actividades, no tanto por los números, no tanto por los logros. La vida, la esencia que hace al cristiano agradable a los ojos de Dios es su verdadera adoración. Porque eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que está sucediendo en los cielos en este momento. Los seres celestiales rinden continuamente adoración a Dios. Eso lo veíamos, también lo veremos en el futuro. Dice en Apocalipsis 4 que los seres, aquellos 24 ancianos, se postran y adoran todo por siempre al que reina por los siglos de los siglos. Hay adoración celestial. Y nosotros vamos a ser participantes de una adoración celestial. Pero Dios quiere en este mundo, en este tiempo, en nuestro tiempo, vernos a nosotros adorarle de la forma que Él quiere. Vamos a leer nuestro texto en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, en el estudio que estamos teniendo, el Evangelio según San Juan. Vamos a leer algunos versículos allí, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y sigue luego el pasaje hablando. En los primeros versículos vemos el cuidado que tiene el Señor en su andar, el manejo de sus tiempos y las ocasiones. Porque dice allí que salió de Judea y volvió a Galilea. ¿Por qué salió de Judea? Porque dice que comenzaban a la gente a hablar y decir que Jesús bautiza más que Juan el Bautista. Entonces se comenzaba a formar una especie de algo, un pensamiento no conveniente ni oportuno para el ministerio, que generaba confusión y conflicto entre el ministerio que estaba teniendo Juan el Bautista, lo cual era enviado de Dios, y la persona del Señor Jesucristo y sus discípulos, lo cual todavía no era el tiempo de tomar esa posta allá arriba. Primero tenía que salir Juan de escena, entonces no era conveniente aquello y Jesús lo sabía. Entonces sale de Judá y se va hasta Galilea. Ahora, para ir a Galilea, dice que, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Esto no es una necesidad geográfica, si bien queda más cerca pasar por Samaria. Los judíos por lo general esquivaban Samaria, haciendo un viaje más largo para evitar el contacto con los samaritanos, porque no se llevaban entre sí, había conflicto entre ellos. Pero Jesús dice que le era necesario pasar por allí, le era necesario a él. Jesús tenía una necesidad particular, espiritual, para pasar por aquel lugar. Y hemos visto en los primeros capítulos de Juan el uso continuo de esa palabra. Es necesario, le era necesario, para marcar cómo el Señor Jesucristo tenía un itinerario eterno, espiritual, que cumplir y pasar por allí. Pero esta necesidad de él le resultaría en un refrigerio espiritual, por lo que iba a suceder luego en la conversión
de muchos de aquellos samaritanos. La escena, una mujer viene allí a la hora sexta, al mediodía, a sacar agua del pozo. Ninguna otra iba a esa hora, nadie iba a esa hora a sacar agua. O se iba temprano, o las mujeres generalmente iban en la tardecita a sacar agua. ¿Por qué esta mujer específicamente fue a esa hora a sacar agua del pozo? Podríamos especular y decir que o no tenía nada de agua en la casa, o realmente estaba esquivando las miradas, esquivando el contacto con las otras mujeres, tal vez por su vida, la forma que estaba llevando su vida, y por lo que después menciona en el pasaje, obviamente no tenía una vida demasiado ordenada esta mujer, y podría así ser el foco de la señalización del dedo de los demás. Lo cierto es que se establece un diálogo. Allí estaba el Señor Jesucristo, que había parado en aquel pozo mientras los discípulos iban a comprar comida y volvían a aquel lugar. Jesús tenía en su agenda eterna un punto marcado allí con esta mujer para conversar. Vamos a ver este tema que se saca aquí de relieve, que es la adoración, la verdadera adoración. En este diálogo, en primer lugar, nuestro primer punto es lugar y ocasión para la verdadera adoración. Dice el versículo 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, y tenemos de nuevo la palabra, es necesario que le adoren. Lugar y ocasión. La hora viene, ahora es tiempo. Tiempo. Ni acá ni allá. Lugar. Lugar y ocasión. Tiempo y ocasión de la verdadera adoración. Mi pregunta es: ¿dónde adoramos nosotros? ¿Dónde adoramos? ¿Dónde adoras? ¿Dónde adoras en la semana? ¿Dónde adoras? Si les digo, ¿dónde adoras el domingo? Fácil la respuesta, ¿no? ¿Qué me dicen? En el salón de reunión. Esa sería la respuesta lógica. ¿Dónde adoras? Es la pregunta. ¿Cuándo adoras? ¿Cuándo adoramos? ¿Cuando nos reunimos con los demás? Vamos a ver cómo hemos generado con el tiempo y la tradición una serie de conceptos errados en cuanto a lo que es la adoración. ¿Cuándo adoras? ¿Cuando me siento bien? ¿Cuando todo marcha fantástico? ¿Cuando tengo esas ganas, ese entusiasmo de ver lo que Dios está haciendo? El Señor lo primero que hace con esta mujer es quitar los conceptos prefijados y tradicionales de lo que es la adoración. Aquellos que habían traído de generación en generación. Dice, ni en Samaria, ni en Jerusalén es la verdadera adoración. No que en esos lugares nunca hubiera habido verdadera adoración, sino que Jesús le dice que hay una verdadera adoración que no depende de los lugares preestablecidos. Y es clarísimo que si Jesús hubiera dicho esto en Judea, en Jerusalén, se hubiera tirado en contra a todos los fariseos, a los líderes del templo, porque hubiera sido como un desaire al mismo templo, donde para ellos el lugar de la adoración es el templo. Tenían que subir al templo a adorar y no había otra forma. No, ya en el pasado de la antigüedad habían hecho montes altos para adorar y se consideraba idolatría. Habían sido disciplinados por Dios por esas cosas.
Los samaritanos, ¿dónde adoraban? En un monte, que era el monte de Gerizim. ¿De dónde sale la adoración en ese lugar, en ese monte? Dice Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y sigue el pasaje. Entonces, Gerizim, desde los tiempos de la conquista de la tierra prometida, tenía un punto específico de adoración marcado para el pueblo. Pero eso es antes de la conquista, y después quedó como el lugar de los samaritanos para la adoración. Yo digo, ¿acaso no limitamos nosotros, los creyentes, el lugar y los tiempos de adoración a recintos, a ocasiones especiales? ¿Será que Dios está encontrando hoy día verdaderos adoradores en nosotros cuando solamente nos restringimos y nos limitamos a estas cosas? ¿Por qué sucede eso? Porque a veces confundimos adoración con cántico, confundimos adoración con expresiones de alabanza. Las alabanzas y los cánticos sí son expresiones de adoración, pero no terminen de definir toda la adoración. Se llega a generar conceptos generales cerrados en cuanto a la adoración. Por ejemplo, decir, en aquella iglesia sí que hay verdadera adoración. ¿Por qué? Vemos vidas santas, vemos vidas muy piadosas. No, me refiero por la música, es buenísima la música que hay. Son profesionales los músicos y los que cantan. Ahí sí que hay verdadera adoración. Te llega como hasta allá adentro, al corazón, te eleva, te hace levantar las manos, te hace llorar. Esos son los conceptos cerrados que tenemos de lo que es la adoración, porque vamos a ver en muchos pasajes donde justamente la adoración se da la verdadera en momentos bastante contradictorios para lo que consideramos el bien de lo que es la vida. Una verdadera adoración tiene que tener como centro la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Jesús dice que todo eso, le dice a la samaritana que todo eso que ella piensa que es adoración por su estructura, por su formalismo, ya sea en Jerusalén, ya sea en el monte Gerizim, allí en Samaria, no necesariamente es lo verdadero, porque dice que vendrá el momento que ni ahí ni acá se va a adorar. Venía la destrucción del templo. Ni aquí ni allá será la verdadera adoración. Porque, ¿qué pasa si esos templos eran destruidos? Ya no había más adoración. No puede depender de un recinto ni una situación específica la adoración. Dice acá, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y ahí tenemos lugar y ocasión. Cuando digo lugar me refiero en espíritu. O sea, eso trasciende todo espacio geográfico. Vamos a leer un par de pasajes. No desmarquen igual ahí. En 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a ver que ni siquiera depende de una buena situación la adoración y de un recinto. La adoración es conocimiento, reconocimiento, exaltación de Dios en todos sus atributos, en toda su perfección, en su santidad, en su justicia. Y Dios nunca deja de serlo. Entonces, todo tiempo es oportuno
todo lugar es oportuno para ello, pero vamos a ver uno de los puntos más difíciles, pero mejores para reconocer la verdadera adoración. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a ver que la verdadera adoración a veces se encuentra en los momentos de sufrimiento. No en los momentos de que estamos con un grupo de gente todos contentos, todos felices. La verdadera adoración a veces se encuentra en los peores momentos de la vida. Por eso es verdadera, no es superficial. No es conveniente a los ojos de los otros. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberla visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa alegría particular, rebosante en el tiempo de la aflicción o el sufrimiento, que se apoya en el conocimiento real del Señor Jesucristo, que se proyecta hacia esa esperanza gloriosa, podemos decir que es una verdadera adoración, porque trasciende las circunstancias, porque realmente revela la convicción del conocimiento del Señor Jesucristo y su grandeza, cuando en mi cuerpo estoy experimentando aflicción, dolor, fragilidad. Habla de un conocimiento excelso. Eso es verdadera adoración. No habla de un recinto donde todos están aplaudiendo, donde hay una música preciosa. Es lindo adorar en esos lugares, sí, es cierto, es lindo, pero no necesariamente la verdadera adoración la encontramos siempre allí. El mejor lugar para adorar es el lugar del sufrimiento, aunque les parezca ilógico eso, porque me recuerda a mi lugar y el lugar donde está Él y a dónde voy. Entonces encuentro verdadera adoración allí. Dice, acá el pasaje dice, si es necesario, otra vez esa palabra, esa expresión, el versículo 6, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En ocasiones necesitamos realmente templar lo que es nuestra fe, porque queda floja y fofa cuando simplemente caminamos sin que pase absolutamente nada. Y nuestra alabanza se transforma en un mecanismo simplemente rutinario. Y nuestra adoración no pasa más de circunstancias u ocasiones en las cuales me siento bien para hacerlo. Nuestra fe necesita sacudones para templarse, para, como dice acá, ser hallada en el momento, en el tiempo del Señor Jesucristo, en alabanza a su nombre. Nuestra fe necesita esas cosas. Y cuando dice diversas, habla de algo variado. No todos necesitamos los mismos tipos de sufrimientos, la misma cantidad ni las mismas ocasiones para templar nuestra fe. Cada uno necesita diferentes tiempos u ocasiones para ello. Pero dice acá, alégrate, en la cual os alegráis. Alégrate, desarrolla una actitud de gozo, desarrolla la actitud del verdadero adorador, el espíritu del verdadero adorador.
que se eleva en ese momento para contemplar las maravillas del Señor Jesucristo. Para ser verdaderos adoradores, necesitamos que nuestro carácter sea trabajado. Necesitamos que nuestro carácter sea trabajado y gracias a Dios que Él sigue trabajando en nuestro carácter. ¿Qué sería de mí si yo siguiera trabajando mi carácter? No me aguantaría nadie. Pero Dios sigue trabajando el carácter de nosotros porque todavía quiere vernos y encontrar en nosotros eso que busca, verdaderos adoradores. Ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 10 al 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué precioso pasaje, miren el orden de estas cosas. En primer lugar, habla de padecimiento. Después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Porque nuestro tiempo acá es poco, realmente comparado con lo que es la eternidad de la exaltación de Dios. Un poco de tiempo. Dice, Dios mismo va a estar trabajando en nosotros en ese poco de tiempo. ¿Qué va a estar haciendo Dios en nosotros? Él mismo os perfeccione, perfeccionamiento. Él mismo nos afirme, nos dé firmeza, nos establezca, nos fortalezca, nos dé fuerzas y establezca, o sea, nos asiente, nos haga estables. Necesitamos estas cosas en nuestra vida. Si las necesitaremos, lo que no queremos es lo primero. Un poco de padecimiento. Necesitamos los tiempos de padecimientos para limpiarnos de todos esos conceptos errados de religiosidad que no construyen nada, solo estructuras y rutinas. Pero miren cómo pasa esa transición en la mención de los tiempos. Dice, al comienzo decía un poco de tiempo y al final del versículo dice eterno. A esa es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hay transición de lo temporal a lo eterno. Transición de lo imperfecto, limitado, a perfeccionamiento, fortalecimiento. Así obra Dios de menos a más en nosotros, porque Él quiere que seamos verdaderos adoradores. ¿Saben qué vamos a hacer en los cielos? No sé mucho de lo que va a pasar allá. No se nos habla demasiado de lo que va a ser la actividad en la eternidad. Una cosa no va a faltar. ¿Saben qué es? Adoración. Eso no va a faltar. Eso es lo que hacen los seres celestiales ahora. No va a faltar eso. No sé qué más va a haber. Adoración no va a faltar. Pero Él quiere verla en sus criaturas acá. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Jehová. Un día emite palabra a otro día. De un extremo del cielo al otro salió su voz. No se emitieron palabras ni es oída su voz. También dice. Así es lo que la creación hace. Dios busca verdaderos adoradores y trabaja para que lo seamos. Trabaja en nosotros para que lo seamos. Y gracias a Dios por cada prueba que nos envía. Y si Dios te ha enviado una prueba, ¿qué tienes que hacer? Dale gracias a Dios por la prueba que te ha enviado.
Y aprende alégrate en ese tiempo, aprende a gozarte en ese tiempo, porque solo así seremos perfeccionados para la alabanza y la exaltación de Dios. Uno de los personajes más conocidos cuando hablamos de esos procesos es Job. Voy a leer un versículo nada más, ahí en Job 23:10, por ejemplo. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué decía el pasaje que leíamos de Pedro? En ese proceso, poco de tiempo, perfeccionamiento, afirmamiento, fortalecimiento, todas esas cosas vienen por lo que Dios hace. Y acá Job dice, él conoce mi camino. No estaba pasando por un camino de rosas. Me probará y saldré cual oro. Dice, yo sé lo que Dios hace. Yo sé lo que Dios busca. Y Job, una de las características que tenía este Job, no era que le faltaba adorar a él. Porque cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un adorador. Sí, todos los días adoraba con sacrificios a Dios por él y por sus hijos, por la condición de sus hijos. Era un adorador ejemplar. Y sin embargo, necesitó pasar por muy duras pruebas para perfeccionar su adoración, para ser verdadero adorador. Y no quedar en eso, que lo hacía de corazón porque nadie cuestiona. Es más, cuando en ese diálogo que se establece entre Dios y el diablo, dice, mi siervo justo, Job, no hay ninguno como él en la tierra. O sea, era un adorador genuino, pero pasó por todos esos procesos. Y cuando llegamos al final, en el capítulo 42 de Job, versículos 5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Ya la adoración de Job, por oírle de oídas, por el conocimiento adquirido, era suficiente para marcar una vida de adoración. Pero ahora dice, mis ojos te ven. Hay algo de ese conocimiento que se ha metido en la fibra de mi propio ser porque he experimentado tu grandeza y tu poder. En mi propia vida, en mi propia fragilidad, que me permite ahora seguir adorándote, pero yo diría en un grado más excelso. No hay necesidad, es cierto, de lugar específico para adorar, porque la adoración es una expresión espiritual. Y si bien hay lugares, compañías que facilitan los tiempos de adoración, porque es necesario que haya adoración comunitaria, que facilitan, incluso entrenan para la adoración por el conocimiento, la apuntalan y le permiten tener un orden también, no se limita a ello. No quiero que, por eso lo aclaro para que no me malentiendan. No es que no sea necesario el tiempo común de adoración, sino que no se limita el tiempo común de la adoración. Y por último, dijimos lugar y ocasión.
Vamos a considerar un elemento esencial de la adoración. Allí en Juan, volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 4. Vamos a ver la verdad. La verdad como elemento esencial de la adoración. Porque la verdad tiene que ver con el conocimiento del Señor Jesucristo, con el conocimiento de quién es Dios, de los atributos de Dios. Cuanto menos conocimiento tengo, la adoración será más limitada. Cuanto más conocimiento, mejor adoración. Cuanto más conocimiento experimental de la presencia de Dios por los tiempos de sufrimiento, de provisión, de acompañamiento, de consolación, mayor todavía será la adoración. A veces tenemos un entendimiento de Dios que se construye con el tiempo. Se construye con años de escuchar mensajes, años de hacer estudios bíblicos, que es un buen conocimiento porque es un conocimiento que se asienta, ¿no? Que lo volvemos convicción en nosotros. Pero hay conocimientos que son oportunos y ocasionales, personales, en los cuales Dios habla a nuestras vidas. Dios habla a nuestras vidas en las diferentes situaciones y nos muestra particularidades de su carácter, de sus atributos. Nos enseña en una situación difícil, por ejemplo, que nos dice: yo soy proveedor, confía en mí. Y capaz que yo específicamente aprendo eso en una situación específica, a pesar de haberlo escuchado siempre de los mensajes de la Biblia, de los estudios bíblicos, lo aprendo experimentalmente. Que Dios es, por ejemplo, mi justicia en alguna situación. Que Dios es sanador, porque Dios es sanador también. Que Dios es mi descanso, que Dios es mi consuelo. Todas esas cosas las sabemos por los mensajes de Biblia. Entonces tenemos una adoración de un conocimiento construido en el tiempo. Pero cuán diferente es cuando ese conocimiento fue ocasional, experimental en mi vida. La adoración pega un salto que me permite gozarme en el tiempo de la aflicción. Dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y verdad. Ya se establece, en el versículo 22 queda establecido, allí en los mismos conceptos, que lo que se sabe lleva a la adoración. Por eso usa dos veces la palabra. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero aún lo que no saben era así un conocimiento que no era completo, ¿no? Por eso dice lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Lo cierto es que el conocimiento lleva a una adoración. No siempre el conocimiento que yo tengo es garantía de una verdadera adoración, porque puede ser un conocimiento condicionado a prejuicios, como podían tener unos y otros, judíos, samaritanos. Un conocimiento condicionado a tradiciones, como puede tener mucha gente religiosa que adora en momentos específicos, tal vez la semana que pasó, dice Pascua, dice Navidad, y tiene esos momentitos en los cuales adora porque tiene unos conocimientos ahí tradicionales, históricos, y pretenden adorar. Y está bien que lo hagan, porque Dios merece toda adoración, todo honor, toda gloria.
pero no necesariamente eso es considerado por Dios verdadero. Verdadero en el sentido de lo que estoy buscando de ese corazón, lo que estoy buscando de esa vida. El versículo 23 justamente lo introduce. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué verdad es esa? Es la pregunta que nos hacemos. Es la verdad que se revela en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la verdad que vamos a demostrar que es realmente la que se refiere el pasaje. Porque la verdad tiene que tener a Cristo como el centro. Si es solamente una verdad tradicional, con un conocimiento general, denominacional, pero no es Cristo el centro de esa verdad, entonces no hay una verdadera adoración. ¿Por qué digo esto? Dice el versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad otra vez la palabra, es necesario que le adoren. Lo que vamos a ver no es solamente una observación opcional para introducir algún cambio en nuestra vida cristiana. Es una necesidad. Es una necesidad que debe abrazar cada cristiano, cada uno de nosotros que profesa creer en el Señor Jesucristo. Dice, es necesario que le adoren de esa forma, por lo cual tenemos que aprender a hacerlo. Versículo 25, miren lo que dice ella. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y este versículo es la demostración de por qué aquella mención que hace Jesús de espíritu y verdad, aquella mujer entendía a qué verdad se refería. Por eso hace esa mención. Era una verdad relacionada al que había de venir, al Mesías, el Cristo. Jesús no le habla, que quiero resaltar, Jesús no le habla de una forma parabólica en la cual ella no pudiera entenderla. Jesús le habla de una manera tan clara que aquella mujer entendió perfectamente que cuando Jesús dice en espíritu y verdad, se refería no lugares, y verdad se refería al Cristo Mesías Cristo, Jesús. Por eso es la observación que hace acá. Dice, sé que ha de venir el Mesías, cuando llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces ese conocimiento es el que ella obviamente entendía, al cual se refería como la verdad. La verdad. ¿Entienden eso? ¿Lo ven? ¿Ven claro acá en el pasaje? La verdad en nuestra adoración está relacionada al Señor Jesucristo, a su persona. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios, toda la historia se centra en el Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas y hechas para Él, por Él y para Él. Todo es Cristo-céntrico. No denominación céntrica, no pastor céntrico, no grupo céntrico. Cristo-céntrico. Un pasaje que nos va a dar la definición de adoración es Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículos 5 al 6. Nehemías 8, versículos 5 al 6. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando le abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 8.
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué cosas encontramos de la adoración que resultó en aquel lugar? ¿Qué es la adoración? Lo mencionaba el domingo pasado. La adoración justamente es esta respuesta espiritual a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá? Una respuesta espiritual a la verdad de Dios. Se inclinaron, se humillaron. Y amén decían lo que se escuchaban y adoraban. Porque estaban entendiendo la lectura. Estaban entendiendo la verdadera adoración es una respuesta espiritual a la verdad de Dios. No es porque me sentí bien, porque todos los demás cantaban y estaban todos alegres y me llené y empecé a cantar con ellos. Eso es emocionalismo. Si no hay verdad y entendimiento de la verdad, no hay trabajo espiritual. O sea, no está sucediendo nada en nuestro espíritu. Por eso la adoración es en espíritu y en verdad. Las dos cosas juntas. Un pasaje más dice Segunda de Crónicas, un poquito más atrás, Segunda de Crónicas 20, 15 al 18 dice: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, y antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, adoraron a Jehová. ¿Qué encontramos en este pasaje? ¿Cuál es la situación? Tiempos de guerra, tiempos en los cuales debían de temer por su seguridad. Sin embargo, hay conocimiento de Dios, de lo que Dios va a hacer, de lo que tenían que hacer ellos. Hay verdad allí, se les expone verdad. ¿Cuál es el resultado de eso? Hay una respuesta espiritual a esa proclamación de la verdad. ¿Cuál es la respuesta espiritual? Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La adoración es una respuesta espiritual a la verdad de Dios, sin importar la situación, el lugar, la circunstancia. Les leo nada más en el Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre, invocad a Jehová. Y él le respondía.
En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus mandamientos y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Aquí vemos cómo la necesidad de exaltar los atributos de Dios, grande, temible, santo, justo. Pero dice algo más allí. Verdad, adoración, obediencia, práctica. Versículo 7 dice, guardaban sus testimonios y estatutos que les había dado, la seriedad con que tomaban la verdad proclamada de Dios. Un adorador, por último, para terminar con la samaritana, un adorador comparte la verdad de Dios. Porque esa verdad le llevó a ser un adorador. Un adorador comparte la verdad de Dios. Dice, para terminar allí en Juan capítulo 4, nuestro texto, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren el precioso testimonio que se genera dentro de los samaritanos despreciados por aquellos religiosos de Jerusalén. Dice que escucharon al Señor Jesucristo allí delante de ellos, hablarle 2 días, y dicen, este es el Salvador, pero dice, del mundo. Miren el entendimiento grandioso que llegó a su vida, no solamente dice de los judíos, de los samaritanos, dice del mundo. El gran propósito del Señor Jesucristo siendo exaltado por la boca de aquellos que eran despreciados por los samaritanos. Podríamos citar un montón de pasajes, Judas 24 que cantamos el corito, y aquel que es poderoso, ¿no? A él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Salmo 145 cantamos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu santo nombre. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay mucho para decir, vamos a dejarlo por hasta aquí al pasaje. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora, te alabamos, te adoramos. Tú eres magnífico, Dios. Tú eres excelso y aún así nos hablas a nosotros a través de tu palabra preciosa. Tu espíritu nos anima, nos exhorta, nos alienta en nuestra debilidad para afirmarnos, para establecernos, Padre. Gracias te damos por cada tiempo, por cada necesidad, por cada tribulación, por cada angustia. Padre, enséñanos a levantarnos en esos tiempos y mirarte solamente a ti, oh Dios. Tú eres proveedor, santificador, tú eres justo, tú eres sanador. Padre, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? ¿A quién levantaremos nuestras manos? Sino solamente a ti, oh Dios. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestras debilidades. Guíanos en ese camino eterno, guíanos en el camino y la senda del verdadero adorador. Enséñanos a hacerlo en ese espíritu y en verdad, oh Dios. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.